amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, soy Alejandro Bermúdez y quiero darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Gracias por sintonizarnos y recuerden siempre, pueden escribirnos con sus dudas, con sus preguntas, con sus propuestas de temas, con sus pedidos de oración a nuestro correo electrónico caraacara@ewtn.com, caraacara@ewtn.com. Hoy día tenemos la bendición de contar nuevamente con Dorothy Ruiz Martínez, que nos acompañó hace poco, y simplemente para actualizarlos, ella es una de las pocas personas en el mundo que se encuentra en los cuarteles generales de la NASA en Houston, en Texas, y es responsable de las operaciones de comando desde tierra de los múltiples viajes que la NASA ha realizado y que piensa realizar en el futuro. Tuvimos un magnífico programa con ella donde nos contaba justamente de sus experiencias de ciencia y fe. Así que, Dorothy, bienvenida nuevamente al programa. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por la oportunidad otra vez. Y gracias por estar con nosotros. Para nosotros fue una historia fascinante, y los hermanos que no lo han visto, busquen en YouTube, los que no vieron el programa anterior, porque es apasionante las aventuras que Dorothy nos contaba en un lugar donde se vive una tensión enorme, ¿no? En la NASA, en muchas circunstancias, donde en más de una ocasión está en juego la vida de astronautas y de personas concretas, y donde además de tus conocimientos científicos, llegabas a un punto en que la oración era lo único que podían hacer, dado que no todos los factores se pueden controlar, ¿no? Así es, así es. Es el último recurso a veces. Y Dorothy, hoy quería preguntarte en este programa de algo un poco diferente. Tú eres obviamente trabajadora en la NASA con una gran exigencia laboral, una enorme exigencia laboral, un tremendo peso en términos de responsabilidades, pero eres también esposa, madre, y eres colaboradora en tu propia parroquia, animando un grupo de fieles que quieren acercarse a Jesús a través de María, ¿no? Nos decías en el programa anterior que tú eras muy mariana, recibiste desde pequeña esa profunda devoción. Cuéntanos de esta otra parte de Dorothy, de la Dorothy que tiene que tiene que combinar todas estos distintos gorros, estas distintas tareas en la vida cotidiana. Sí, pues sí, son trabajos distintos y muy, verdad, que bastante exigentes en todas las áreas. Yo creo que la clave aquí es tener un equilibrio y saber darle prioridad a lo que es prioridad. Obviamente, cuando nosotros en familia hablamos, yo tengo 2 niños pequeños, una niña de 8 y un niño de 6. Cuando hablamos de estos temas en familia, porque de verdad que lo hablamos, por más pequeños que sean los niños, siempre decimos, bueno, nuestra prioridad como familia obviamente es la familia, pero nuestra prioridad es, como creyentes, ¿no? Es Dios, ¿no? Entonces los niños ya saben eso. De hecho, a veces echamos bromas y me da risa porque los niños siempre me dicen, no, mamá, tú vienes de segunda después de Dios, ¿ok? Así como que, ok, gracias. Y bueno, pues es lo que les hemos dicho, ¿no? Entonces, sí, es más que nada saber darle prioridad a lo que es más importante. Para nosotros, obviamente, después de Dios, pues nuestra familia. Y en el trabajo, pues sí, es muy, muy exigente, pero tengo que saber ajustar mis tiempos, y para mí lo que me ha funcionado muchísimo es la planificación. Hay personas que se burlan de mí y dicen, ay, pues
qué ridícula, ¿cómo vas a estar planificando de aquí a 2 meses? Y sí, es lo que tengo que hacer, tengo que mirar en mi agenda y ver cuándo voy a realizar algo para la familia, en cuestión verlo, mi horario del trabajo y también planificar lo que tengo que hacer en mi congregación y todo es planificación, si no pues no lo podría realizar. Ese es un tema muy importante, la planificación, a la que quiero volver, pero para que nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan a través de EWTN y de Radio Católica Mundial entiendan un poco mejor. Obviamente tú tienes un trabajo, eres madre, pero tienes un trabajo, y el trabajo, como veíamos en el programa anterior, cuando nos describías las enormes responsabilidades, las enormes presiones que tienes como una operadora en la NASA, ¿cómo son las exigencias del trabajo? En algunas ocasiones se necesita que estés más horas o que estés en horas extrañas, digamos que no son las usuales de 9 a 5. ¿Cómo son las características de la presión de trabajo que recibes en la NASA? Sí, entonces como trabajo en la base de control, tenemos que monitorear la estación espacial, controlarla, perdón, las 24 horas, ¿no? Todo el año. Y tenemos diferentes turnos y pues no, yo no tengo privilegios en mi trabajo. Obviamente a veces sí hacen concesiones porque dicen, bueno, eres mamá y sabemos que tienes familia y no sé qué, pero la verdad no hay favoritismos. Entonces, si me toca un mes, nada más trabajo una semana al mes en la base de control, realizando este tipo de turnos. Entonces, toda una semana, pero me puede tocar el turno, por ejemplo, de la medianoche. Entonces, entro a la medianoche y salgo a las 8 de la mañana. Obviamente, este es el turno más difícil para mí porque no estoy con mi familia, no estoy ahí para ayudarlos en la mañana cuando se van a la escuela. Y entonces, aquí es donde entra mi esposo. Y nos ayudamos. Él también tiene un trabajo muy exigente, él es ingeniero, y entonces vuelvo a lo mismo, a la planificación. Entonces, de aquí a 2 meses, los dos vemos nuestras agendas y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí te va a tocar esta semana, este turno difícil, y entonces él dice, bueno, yo te ayudo, y él es el que se encarga, ¿no? de preparar a los niños a la escuela, y yo llego ya cuando ya no están, me duermo, descanso y bueno, preparo la cena o lo que sea y otra vez. Es un ejemplo, ¿no? de lo que tengo que hacer. ¿Te gusta cocinar? Me encanta cocinar. ¿Ah, sí? Es mi outlet, es es como, no sé, como orar, tal vez. Me encanta, me transporta, imagino los olores, es algo que me fascina, me quita del estrés, de la rutina. Claro. Sí me gusta. A veces es complicado y no lo puedo hacer diariamente. Elegimos, por ejemplo, dos veces por semana comprar algo de fuera. Y los demás 3 días sí cocinamos en casa. No nos gusta ir mucho a restaurantes. Y creo que mi esposo y mi familia ya se mal acostumbraron a mi comida, porque no, ¿para qué vamos al restaurante? Tú cocinas tan rico, mamá. Y yo digo, ay, bueno, ya los mal acostumbré, ¿no? Pero la verdad que sí disfrutamos la cocina. Y trato de involucrar a los niños a que cocinen conmigo. Les digo, ayúdenme a hacer esto, lo que sea. Les gusta mucho esa participación. Y lo que más nos gusta de después de que ya cocino, ¿no? Es que estamos sentados en familia. Y convivimos en familia, platicamos cómo te va en la escuela, qué tal te fue hoy, cómo fue tu día. Y de verdad que es una gran oportunidad para conversar entre todos. Y es un tiempo muy valioso, ¿no? Sí, el tiempo en familia es oro, indiscutiblemente. Pero volvamos un poco al tema de la planificación de lo que nos hablabas. El hecho de tú saber que tienes estos horarios que pueden cambiar, que son difíciles.
tu esposo que también trabaja, que es ingeniero, también tiene sus propias presiones. Tú ves la planificación no solamente como algo indispensable para saber cómo van a cumplir con sus responsabilidades de padres y de las distintas responsabilidades que tienen, especialmente con los niños, pero también ves tú que planificar es una buena manera de prevenir el estrés porque, digamos, de alguna manera sabes con anticipación lo que vas a hacer y nosotros sabemos que el estrés es uno de los peligros que atentan contra la vida familiar, ¿no? Sí, claro. Definitivamente el planificar te ayuda muchísimo a prevenir el estrés, porque si no planificas, primero te confundes, quedas mal en tus compromisos y por decir que sí a ciertos compromisos, no sé, realizas mucho al mismo tiempo y eso es lo que te estresa, que no te diste el tiempo para decir, bueno, esto lo voy a hacer este día, esto lo voy a hacer el día que viene, lo que sea. Y dentro de la planificación entra también el decir sí, el saber decir sí o no a los compromisos. Cuando a veces llegan personas a mí, por ejemplo, a veces también me dicen, bueno, vamos a realizar, no sé, ¿me puedes dar una conferencia o qué sé yo? Siempre pienso, y esto es algo que me enseñó mi esposo precisamente, un sí a la sociedad es un no a tu familia. Y es de verdad muy cierto, porque si yo, a mí me encanta dar conferencias, pero si me la pasara dando conferencias todo el año, estuviera fuera la mayor parte del tiempo sin ver a mi familia, ¿no? Entonces yo trato de planificar eso también y trato de limitar mis conferencias al año, ¿no? Precisamente para no estar estresada, número uno, y lo más importante, pues para no dejar de estar con mi familia, ¿no? Que me necesita, porque son pequeños mis niños. De hecho, en este viaje que has hecho aquí a Orange County, por el cual te agradecemos de todo corazón, Dorothy, has venido con tu familia. Sí, es que somos chicles todos. Es un chiste que tenemos. Somos no sé si has visto alguna vez o recuerdas la caricatura de la familia Telerín. Sí, claro. Bueno, claro. pues a nosotros nos dicen la familia Telerín. Somos chicles todos, porque a donde quiera que vayamos, vamos juntos, ¿no? Si me toca hacer una conferencia en México, normalmente va mi esposo conmigo, pero a veces también nos acompañan los niños y así vamos, ¿no? Es que de verdad que nos disfrutamos estar todos juntos, de verdad, es magnífico. Qué bonito, y eso especialmente para los niños, que los niños crezcan con su papá y su mamá, sí. Acompañándolos en el afecto, ¿no? Especialmente en esas edades tempranas en que los niños requieren tanta atención de papá y mamá, están constantemente buscando retorno, ¿no? de las cosas que hacen, de las pequeñas cositas que hacen, de los dibujos, de las iniciativas, de las cosas que tienen, necesitan a papá y mamá, ¿no? Sí, de todo, de lo que hacemos, de nuestras expresiones, de cómo nos comportamos, absorben todo, somos el mejor modelo, ¿no? para ellos. Así es. Cuando tú estabas tú ya estabas en la NASA cuando conociste a tu futuro esposo y contrajeron matrimonio. Uh-huh. ¿Sostuvieron algunas conversaciones antes del matrimonio donde dijeron, mira, vamos a criar una familia así? ¿Tuvieron algún tipo de conversación sobre cómo iban a combinar el tiempo, cómo iban a criar a los hijos? ¿Salió en algún momento esas conversaciones? ¿Sabes? Nosotros fuimos como improvisadores, porque en realidad no tuvimos esa conversación. Sin embargo, antes de casarnos fuimos a encuentros prematrimoniales en nuestra diócesis, en Houston, y fuimos a un retiro, ¿no? Y allí, pues, de verdad que eso te ayuda bastante porque te exponen estas preguntas, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando tengas familia? O sea, eso nos ayudó bastante a pensar, wow, sí, pues tengo que pensar en ellos también, ¿no? Te ayuda bastante. Y pues la verdad, no, como decimos en México, no te cae el 20 hasta que tienes a los hijos.
Porque al principio dices, sí, yo haría esto y el otro, y hasta idealizas, ¿no? Y a veces te pones metas que no son muy realistas. Por ejemplo, voy a llevar a mis hijos que aprendan 20 idiomas, ¿no? O que estén en todo tipo de actividades, o qué sé yo, ¿no? Para hacerlos más competentes en la sociedad y qué sé yo. Y ya cuando tienes a tus hijos, te das cuenta que no es así. Y que en realidad tienes que, volviendo a lo mismo, darle prioridad a lo que es prioridad. Y para nosotros somos una familia muy relax, muy... para nosotros lo que más abrazamos es esa convivencia familiar. No es necesariamente llevar a los niños a, no sé, a una actividad después de la escuela todos los días, porque creemos que, bueno, nosotros mismos se la podemos enseñar como padres. Y entonces ese es un tiempo que le podemos dedicar a ellos, ¿no? Sí, o sea, entonces hemos improvisado mucho en todo esto, y lo que nos ha ayudado es precisamente a nuestra fe. Y porque la fe que practicamos nos ha dado, me parece, esos valores, ¿no? Y yo, primordialmente, mi modelo de madre ha sido María. Entonces, María, nuestra Virgen María, es la que, cuando lees sus pasajes en la Biblia donde ella se encuentra y meditas sobre ella, te enseña muchos valores de la familia, ella y San José, ¿no? Entonces, yo creo que es improvisado, pero a la vez creo que somos guiados, ¿no? Por ellos también. Eso creo que es muy importante, que los padres tengan la conciencia de que no están solos, de que Dios los ama y quiere que sean unos buenos padres, y quiere y desea que tengan éxito en la crianza de los hijos a nivel integral, incluyendo la formación en los valores fundamentales y en la fe, Sí, ¿no? sí, claro. Entonces, Dios y la intercesión de la Virgen María siempre van a estar del lado de los esposos, ¿no? Sí. Simplemente la necesidad de saber recurrir a ellos, ¿no? Sí, claro. Es muy... de verdad, yo no sé cómo explicar esto, pero mientras más los vamos conociendo, mientras vas estudiando un poco de la teología de lo que hace María o San José, más nos enseñan sobre cómo guiar a una familia. Y eso de verdad que nos ha ayudado bastante. Y obviamente Dios en nuestra familia es lo más importante. Qué bueno que es eso, Dorothy. ¿Y eso cómo lo transmiten a los hijos? ¿Cómo transmiten transmiten la fe, la centralidad de Dios, la presencia de Dios en medio de la familia? ¿Cómo lo hacen con estos pequeños, ¿no? Bueno, lo primero que hacemos es transmitir con el ejemplo, porque podemos hablarles de Dios y esto y el otro, y a esa edad los niños no comprenden mucho y también un poco se aburren. Pero lo que más ellos deben de ver es el ejemplo arrastra, y es cómo tú actúas y cómo tratas a los demás, ¿no? Son como ya valores que les enseñas sin tener necesariamente que hablar de la religión o de Dios, ¿no? Así como cuando vas al trabajo, igual. No te pones a evangelizar a las personas explícitamente, pero lo haces con hechos, ¿no? Con tu comportamiento, cómo tratas a los demás. De hecho, he tenido me han preguntado qué religión practicas, porque hiciste esto, lo que sea, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Que no tienes que hablar de tus creencias, pero tus hechos lo muestran. Y yo creo que con los niños es igual, es cómo tratas a los demás, tu servicio, el amor que das a los demás, el por qué, ¿no? Y también tenemos, para hablar de esto central, obviamente los mandamos a catecismo, ¿no? Para que aprendan de Dios y de los sacramentos y todo esto. Pero nosotros en casa
Todas las noches leemos una historia de la Biblia con nuestros hijos y nos turnamos, mi esposo y yo, y les explicamos a su nivel lo que significa, ¿no? Lo que pasó. Y de verdad que son grandes conversaciones porque están súper interesados y cada vez quieren saber más y siempre que va a llegar ya la noche dicen, mamá, papá, ya se va a llegar la hora de la historia, ¿no? Y cuando les explicas a su nivel, te das cuenta que también dentro de ellos quieren saber sobre Dios. Entre más saben, más quieren saber. Son como pequeños filósofos porque te hacen unas preguntas que dices, wow, no sé cómo contestarla. De verdad, son como pequeños filósofos. Sí, de hecho, mi experiencia con conocer muchos padres de familia es que cuando familiarizan a sus hijos con Dios, ellos hacen preguntas que son de complejidad teológica tremenda, Sí, ¿no? Y sí. donde hay que buscar la manera de responderlos, pero que demuestran precisamente cómo esa catequesis familiar ha ido teniendo frutos en sus corazones, porque son corazones que están recibiendo activamente, Sí, burbujean, y Sí. de ahí es donde surgen estas preguntas, estas interrogantes que son sorprendentes, ¿no? Sí, exacto. Y cuando tú hablaste con tu esposo cuando recién lo conociste y estaban pensando durante el noviazgo en casarse, ¿había una sintonía en este tema de que queremos criar a nuestros hijos con un componente, con una presencia de Dios importante? ¿Sobre esto había coincidencias desde el principio o fue algo que fueron trabajando durante el noviazgo hasta llegar al punto, queremos criar una familia realmente cristiana, ¿no? Eso fue automáticamente desde que nos conocimos. De hecho, él era protestante y cuando nos conocimos y se dio cuenta que yo era católica, bueno, uno de los componentes que le atrajo fue que pues creía en Dios, ¿no? En su búsqueda él buscaba a una pareja, ¿no? que creyera en Dios. Y yo también, obviamente. Pero entonces empezó el conflicto, bueno, tú eres católica y yo soy protestante. Y yo decidí, bueno, pues vamos a conocernos mejor y pues, ¿por qué no vienes aquí me acompañas, ¿no? a misa y todo esto? Y él empezó a hacer preguntas, ¿no? Y después empezó a ir a la RICA, que es para adultos. La iniciación cristiana Ajá. para adultos, sí, claro. Y ahora es como apologético de la religión católica, entonces yo digo, wow, qué increíble. Para él, su mayor convencimiento fue el estudio de los padres de la iglesia, ¿no? Que para él fue como, no hay más, aquí está la respuesta, ¿no? Y entonces desde el principio ya sabíamos, bueno, nos vamos a casar y no era una pregunta, era ya establecido. Cuando tengamos familia, nuestro centro va a ser Dios. Vamos a hacer una familia creyente, practicante y le vamos a inculcar a nuestros hijos que lo más importante para nosotros es Dios. Y vamos a seguir inmediatamente después de esta pausa con esta conversación tan interesante con Dorothy sobre la vida familiar y sobre la manera de contrapesar, organizar una vida compleja con múltiples responsabilidades. No se vayan, que ya volvemos, estamos en su programa Cara a Cara.
vuelta con Dorothy Ruiz Martínez, esta experta de la NASA en Houston, que además de tener una enorme responsabilidad en este centro de control, centro neurálgico de la industria aeroespacial norteamericana, es también esposa, madre, y además de ser esposa, madre católica, participa activamente en su parroquia. Vayamos a ese otro rubro de tu vida que forma parte de las cosas que organizas también. Tú animas y participas en un grupo de perseverancia cristiana que tiene un acento especial que es impulsar la devoción de llegar a Jesús por María, ¿no? Sí. Con un importante elemento mariano. Háblanos un poco de este grupo, cómo surgió y cómo funciona. Sí, es un grupo mariano para mujeres de todas las edades y precisamente el lema del grupo es llegar a Jesús por medio de María, y nuestro objetivo principal es no solamente estudiar más de María, ver teológicamente, ¿no? A María en la Biblia, pero también meditar dentro de esos pasajes, ¿no? Lo que ella nos puede enseñar como modelo. Yo cuando antes no conocía a profundización más sobre mi fe, si me preguntaban, bueno, ¿a quién admiras? Pues tal vez uno, yendo con la corriente, dices, pues admiro a tal artista o a tal, no sé, personaje importante, ¿no? Y ahora no. Ahora dices, bueno, ¿quién es tu mejor modelo a seguir? Pues definitivamente María, porque es una mujer que nos enseña tanto. Y entonces a eso nos dedicamos. Estudiamos los valores y las virtudes que ella nos enseña y cómo los podemos aplicar en nuestra familia, en nuestro trabajo, en casa, a donde quiera que vayamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues virtudes como la humildad, el servicio, la constancia, el compromiso, el hacer la voluntad de Dios, la fe, muchos otros valores que hemos explorado, ¿no? Y estos los vamos viendo y los vamos aplicando en nuestras vidas. Es un grupo como muy, muy práctico. Hay grupos marianos, por ejemplo, Legión de María, que es un grupo muy bonito también, que se dedica a hacer servicio, ¿no? A la comunidad, llevando el rosario a la gente, y el de nosotros tiene otro carisma, y es ese carisma, ¿no? Que profundizamos más en la humanidad de María y cómo nos enseña a llevar nuestras vidas y cómo a través de ella, aprendiendo más de ella, nos ha acercado tanto a Jesús, ¿no? Entonces es un grupo que atrae normalmente a mujeres que están alejadas de la iglesia. ¿Ah, sí? Y porque es un grupo solo para mujeres, entonces la mayoría son mujeres que han estado alejadas de la iglesia, o algunas, por ejemplo, no pueden ir con su esposo a la iglesia porque el esposo no cree para nada, dice, no, yo no voy a ir contigo para nada. Entonces se unen mujeres que parte de su familia no está involucrado en la iglesia, y hay otras que han estado lejos de la iglesia y de repente pues les atrae este grupo. Y entonces lo que pasa con este grupo es que poco a poco van aprendiendo de la fe. Yo les digo, vamos aprendiendo poco a poco, somos como que las pequeñas niñas de María, ¿no? Y entonces vamos estudiando de ella, y creo que ha funcionado muy bien, porque mientras vamos estudiando esas virtudes, esos valores, nos enseña mucho precisamente sobre Jesús, ¿no? Y a través de ella nos enseña a amarlo desde sus ojos, desde su corazón. Es un amor diferente, totalmente diferente, porque es un amor de madre. Y eso es lo que ha transmitido cuando la estudiamos, ¿no? De verdad que es un grupo muy, muy bonito. Y pues cómo surgió el grupo. Cuando yo
tuve a mis niños, me salí de trabajar para estar con ellos. Y cuando tuve a mi segundo hijo, sufrí de depresión posparto, que es una realidad que sufren muchas madres. Sí, ¿no? sí. Y entonces empecé a sufrir de este padecimiento y mi único outlet, la salida que yo encontré fue refugiarme en Dios. Pero yo no era precisamente marianista antes. Yo decía, bueno, Dios para mí es importante, pero no le tomaba esa importancia a la Virgen María, como muchos católicos que dicen, bueno, ok, está María, sí, muy bien, la respetamos, pero no, de verdad que no la entendemos, porque no se explica mucho de ella. Bueno, pues a mí en particular me sucedió algo que fue, llámese fe o no sé, pero un llamado de forma este grupo que sea mariano, y yo no sabía nada de la Virgen María, ¿no? Más que, bueno, es alguien que respetamos en la iglesia. Y así fue como nació el grupo, ¿no? Originalmente se pensó que iba a ser para madres que pues tal vez estaban padeciendo de lo mismo, de depresión posparto, o madres con hijos pequeños, ¿no? Pero después nos dimos cuenta que tenía que abarcar más y que iba a incluir a mujeres, ¿no? Que no necesariamente eran madres. Y pues ya tenemos 5 años desde su inicio, que fue aprobado por nuestro párroco, ¿no? Y pues la verdad que ha tenido sus altas y bajas, pero en este momento la verdad que es un grupo muy bello porque sus integrantes, que por cierto les mando un saludo, Marianas de San Pablo, sus integrantes la verdad que se han acercado. Yo te puedo decir, obviamente no puedo hablar de testimonios personales de cada una, ¿no? Pero entraron estas chicas al grupo hace 4, 5 años, 3 años, 1 año, y ahora son otras personas diferentes. Y de verdad que decimos, nos ha cambiado María, nos ha cambiado con sus virtudes, porque las hemos aplicado. Son personas de verdad diferentes. Yo las conocí cuando entraron al grupo, algunas, no sé, no creyentes, no sé, con actitudes diferentes, y ahora son personas totalmente diferentes, que dices, wow, de verdad que ha sido un cambio tremendo, tremendo cambio, ¿no? ¿Y cómo es la dinámica en el grupo? O sea, en una reunión habitual, digamos, ¿cuánto tiempo se reúnen? ¿Combinan oración con reflexión o básicamente simplemente inician con una oración y luego vienen grandes momentos de reflexión o de instrucción, de formación? ¿Cómo opera el grupo? Sí, nos reunimos 1 hora a la semana. Una semana es en clase y otra semana para rezar el rosario. Okay. Y entonces la semana donde estamos en clase lo que hacemos es que rezamos un decenario del rosario y cuando rezamos ese decenario, antes de rezarlo, decimos un misterio y ese misterio lo meditamos. Y entonces vamos directamente a la Biblia donde está el misterio, lo leemos y lo meditamos. Y eso nos toma tal vez unos 15 a 20 minutos. Y nos hacemos preguntas, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice Jesús en el misterio? O María se aplica en eso, ¿no? ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué nos enseña? ¿Cómo aplica nuestras vidas? ¿Y qué te dice a ti el Espíritu Santo? Y entonces, de verdad que profundizamos en eso y aprendemos tanto. Y por eso decimos, wow, valorizamos tanto el rosario porque en cada misterio aprendemos algo sobre Dios, sobre Jesús. Y pues eso es la primera parte. Después de eso abordamos un tema de teología, de estudiar a María, o hablamos sobre un valor mariano, no sé, el servicio, la humildad, según aplica, ¿no? Y cuando son ocasiones, ciertas ocasiones especiales de la iglesia, pues tocamos esos temas, ¿no? Para un poco evangelizar, para que, pues, te digo, muchas de estas chicas son
chicas que no saben de la iglesia, entonces vamos a enseñarles un poco de por qué estamos celebrando Pentecostés, por ejemplo, por qué se celebra Cuaresma, porque no son como temas muy básicos, pero que son muy necesarios en el grupo. Muy bueno, es realmente una dinámica muy buena, Dorothy, y es hermoso que de esta forma estés cambiando la vida de personas concretas y que estén cambiando la vida de mujeres, ¿no? Que muchas de ellas, como nos decías, hay personas de distintas edades, pero muchas de ellas supongo que son madres y tienen la posibilidad de llevar esto que los enriquece a sus propios hogares, ¿no? Sí, sí. De hecho, hay chicas que me han dicho, dice mi esposo que desde que me metí al grupo de Marianas, soy diferente, que qué me dieron aquí. Que venga y le vamos a dar lo mismo. Exacto, que venga aquí y le damos la misma medicina. Es muy, de verdad que sí ha cambiado a estas chicas, a todas nos ha cambiado verdaderamente que sí. Es algo sobrenatural ahí. Sí, qué bello y qué equilibrio esto de combinar la formación teológica con la devoción, con el rezo del rosario, que es tan poderoso como oración, ¿no? Sí, y tan bello. Y en el aspecto específico de la formación, ¿cómo así vieron ustedes de la importancia de la formación? Porque en muchos grupos muy bien intencionados, normalmente o en varias ocasiones caen en una actitud devocional que no tiene nada de malo, que está muy bien, ¿no? Que haya devoción. Pero hay mucha subjetividad, es decir, cada uno expresa lo que más o menos siente, pero no existe esta formación donde las personas aprenden lo que la Iglesia enseña de estas verdades y en concreto de la Virgen María. Y como tú me decías, los padres de la Iglesia, que son grandes catequistas, o sea, son grandes enseñadores de la fe, digamos así, utilizando esa expresión, son los que convirtieron a tu esposo a la Iglesia Católica. En consecuencia, el componente catequético, el componente de formación intelectual, de formación teológica, es muy importante, ¿no? Y ¿cómo decidieron incorporarlo en esto y cómo funciona en la vida cotidiana o en la vida del grupo mariano? Sí, bueno, una de las cosas que hacemos es que es un grupo muy incluyente, entonces lo que hacemos es que se basa en encuestas, ¿no? ¿De qué quieres saber? ¿Qué quieres qué quisieras saber, ¿no? De tu fe. Esa es entonces nos basamos en eso para desarrollar temas. Normalmente yo soy la que desarrollo los temas y me ayuda muchísimo mi esposo porque te digo, es muy apologético, entonces él es el que me dice, yo le digo el que me aterriza, porque dice, no, te estás, acuérdate, ¿no? O sea, siempre me dice, esto es lo que dice la ley canónica, esto es lo que dice, él hace su investigación, su research, ¿no? Claro. Y entonces yo me apoyo mucho de él. Él es, yo digo, él es como el teólogo detrás del grupo, nada más que nadie sabe. Bueno, yo siempre les digo, mi esposo me ayudó con ciertas ideas o qué sé yo, o simplemente desarrollo el tema y se lo llevo a él y le digo, está bien lo que estoy diciendo teológicamente, porque es importante, ¿no? Porque precisamente es de lo que hablamos, bueno, no abordé mucho en ese tema, pero una de las partes que también hace que haya una colisión con el razonamiento es el fanatismo, ¿no? Entonces tenemos que dar una catequesis que use la razón y que se base en lo que dice la Iglesia, que es nuestra guía, obviamente en el catecismo, y para que las personas no lleguen a ser fundamentalistas, que tomen todo literalmente de la Biblia, y que tampoco se fanaticen y digan, bueno, es que, no sé, he tenido ese tipo de preguntas en el grupo, ¿no? Yo lo que normalmente digo es, no lo sé, y que esto es algo que me ha ayudado muchísimo en el grupo y también en mi trabajo. Es como
una práctica profesional que hacemos en el trabajo. No sé la respuesta, pero la voy a conseguir, porque no puedo elaborar y decir, sí, decir mentiras, no, siempre no sé la respuesta, pero te la voy a dar. Entonces, si tocamos esos temas, llegan a veces chicas y nos dicen, es que hubo una aparición por ahí, pasó esto, pasó lo otro, y la veneración, y empieza, ¿no? Y todo esto, y dices, no, espérate, vamos a ver qué dice el catecismo, vamos a ver qué dice la ley canónica, vamos a ver en qué contexto se está hablando de la Biblia, ¿no? Todo esto. Yo soy muy cuidadosa de eso, y mi esposo pues me ayuda también en eso, ¿no? Entonces, nos basamos en lo que quieren saber, de qué quieren aprender más en su fe, y después pues nos guiamos de todas nuestras herramientas que nos da la Iglesia Católica, ¿no? Para tener un buen razonamiento. Y mira, esta aproximación me parece sumamente interesante, Dorothy, porque en Internet se pueden encontrar muchas cosas muy valiosas cuando uno trata de encontrar cosas de la fe, pero también encuentra muchas locuras, sí. Y entre esas locuras están esta verdadera andanada en los últimos años de supuestas apariciones, revelaciones, falsas apariciones marianas, y que como están todas igualmente en Internet, entonces uno encuentra una excelente homilía de un sacerdote en YouTube y al costado vincula a una supuesta profecía que es una locura. Ajá. Y entonces es importante mantener a los fieles con los pies en la tierra, ¿no? Y sabiendo, mira, si esa supuesta aparición algún día es reconocida como verdadera, dejemos que la Iglesia decida y se tome su tiempo en decidirlo, como lo hizo en otras ocasiones con Fátima, con Lourdes, con las grandes apariciones reconocidas. Pero mientras tanto, nosotros sigamos el camino que sabemos que es el camino cierto, el camino de la verdad que encontramos en las Sagradas Escrituras, que encontramos en el Catecismo, que encontramos en la tradición de la Iglesia, como los padres de la Iglesia, y vivamos un catolicismo profundo, pero sensato, ¿no? Sí, exacto. Sí, eso es lo que tratamos de hacer, y también basarnos en, por ejemplo, los últimos descubrimientos, ¿no? Eso me encanta a mí. Por ejemplo, que muchos dicen, bueno, entonces ahora sí, hablando de la devoción a la Virgen María, ¿no? Pues no, que muchos dicen, no, es que esta devoción no existió hasta después del concilio, ¿no? Y fue después de los 400, y bueno, eso prueba que fue algo así como inventado. Y resulta... Es el argumento protestante. Ajá, pues. Sí, exacto. Sí. Entonces muchas de las chicas del grupo vienen y me dicen, o sea, bueno, no sé, escuché de fulanito que es un amigo protestante, ¿no? Que me dice que fue un invento, ¿no? Entonces yo digo, bueno, vamos a investigar, y bueno, hay pruebas, ¿no? Vamos otra vez a los padres de la Iglesia que mencionan a la Virgen María, ¿no? Y desde el primer siglo. O si no, pues hay evidencia arqueológica, hay un papiro que se encontró de la última oración de la Virgen María, de la devoción a la Virgen María, que es bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios, etcétera, etcétera, que se data desde el siglo II, ¿no? Y no se sabe aún si es del siglo II o puede ser desde antes del siglo II, según la arqueología. Y entonces puedes usar todas estas cositas, y yo digo, es algo que me fascina en la Iglesia Católica, porque no somos como borregos, usamos el razonamiento, y es algo que también yo digo, bueno, para los científicos yo creo que es la mejor opción el catolicismo, porque pues tenemos, por ejemplo, el Observatorio del Vaticano y astrónomos y todos estos físicos, ¿no? Que son parte del catolicismo, porque precisamente una de las cosas que atrae es el razonamiento que utilizamos. Y eso es lo que trato de emplear en el grupo, el razonamiento. Entonces vamos a ver qué evidencias hay para refutar lo que están diciendo otras personas, y así vas educando a los fieles, ¿no? Sí. Y ya les das materia para que digan, no, es que mira, hay esto, y encontramos esto, y no, o sea,
hay evidencias, ¿no? No, y ese es muy bueno porque las personas no solamente se entrenan en la apologética, que es bueno, es decir, les dan razones para poder explicar a otras personas que les vienen con cuestionamientos, sino que tiene el valor enorme de combinar en la formación la razón y la fe, ¿no? En el anterior programa que estuvimos, donde nos contaste de tus increíbles experiencias en la NASA, hablábamos de cómo en tu experiencia profesional, tú habías ido descubriendo esta conexión entre ciencia, tecnología y fe, es decir, en última instancia entre razón y fe. Y San Juan Pablo II, en su encíclica Fides et Ratio, Fe y Razón, decía que son las dos alas con las cuales se remonta el espíritu humano para conocer y entender mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Una de tus experiencias que nos contabas fue que un poco cediendo a la presión juvenil en la época de college, en la época universitaria, sí tuviste un tiempo en el que tú creías que había esta oposición entre la fe y la razón, Sí. hasta que la capellanía universitaria te ayudó a comprender que esa tensión no existe, ¿no? Sí, y yo creo que la raíz de eso es que cuando somos padres que no estamos educados en esto de la razón y de la fe, yo creo que falta en muchos programas de catequesis, sobre todo en las iglesias hispanas, ¿no? Que se nos da, me ha tocado experiencias, ¿no? Que pues bueno, ¿me puedes explicar por qué? ¿No? Está el fiel preguntando y el catequista dice, porque aquí lo dice. No usan el razonamiento para decir, bueno, es esto, es el otro, ¿no? Por ejemplo, yéndonos otra vez, hay evidencia de los padres de la iglesia, lo que sea, ¿no? Entonces es como un turn off, como a los fieles no les gusta, sobre todo a los que son más... que están en la ciencia, no les gusta escuchar esto porque ellos necesitan una lógica. Sí. Un ingeniero, por ejemplo, necesita escuchar una lógica de, bueno, ¿por qué, no? Y eso es lo que falta en ocasiones en la catequesis. Y yo creo que también eso es lo que sucede en las familias, ¿no? Cuando eres un papá que no conoce, que nada más conoce el aspecto de la fe creyente, pero no necesariamente la teología detrás de la fe, no puedes explicar el porqué a tus niños, ni puedes explicar el porqué a un adolescente. Entonces el adolescente empieza a cuestionarse en otras corrientes, ¿no? Y eso, yo creo que eso es lo que me pasó a mí, que mis abuelos, mis abuelos eran muy creyentes, pero no obtenían ese tipo de respuestas para mí. Mi abuela solamente fue hasta tercero de primaria, mi abuelo terminó la primaria, pero su nivel de educación no era muchísimo, ¿no? Entonces, creo que eso un poco afecta también el razonamiento en la fe, ¿no? Que no lo entiendes, no sabes dar un porqué. Y entonces la respuesta más fácil que le puedes dar a alguien es, pues porque así dice, ¿verdad? y entonces, pues eso para una persona que tiene lógica o que utiliza la lógica, pues no tiene mucho sentido. Y pues por eso, yo creo que por eso en mi etapa de adolescencia, que yo creo que con muchos sucede, que empiezan a cuestionarse y buscan y no encuentran la respuesta en casa, ni en la iglesia siquiera, porque no dan una buena catequesis basada en la razón. Claro, ese es un tema importantísimo porque nosotros, y es algo que me gusta mucho que hayas podido compartir, Dorothy, cómo tus hijos a partir de esta formación, de esta catequesis familiar que reciben de parte de tuya y de tu esposo, se hacen preguntas complejas que los obligan a ustedes a tener que ir corriendo a buscar las respuestas, ¿no? Sí. Porque lamentablemente mucha de la catequesis familiar, que es fundamental, es la piedra angular
para el crecimiento y la formación en la fe de los hijos, ¿no? Mucha de esa catequesis familiar es devocional, o sea, hay lindas imágenes en la casa, les enseñan a los niños a rezarle a la Santísima Virgen de Guadalupe, y nosotros eso vemos que para los niñitos funciona bien, la piedad, la conexión, duermen con objetos religiosos, pero después, cuando son adolescentes, esa piedad no es suficiente para ayudarles a confrontar los desafíos que tienen en medio del mundo, los interrogantes que plantea el mundo, los cuestionamientos e incluso las agresiones contra las personas creyentes, ¿no? Claro, claro. Entonces, por eso es necesario, bueno, la devoción, claro, es muy linda, ¿no? Pero si no tiene bases de razón, es por eso que perdemos a muchas personas. Sí, efectivamente. Dorothy, para cerrar el programa, ¿cuál es la recomendación que tú harías a los hispanos, especialmente en Estados Unidos, pero en todos lados, para poder sacarle al máximo el fruto, el jugo a los grupos parroquiales? Pues un grupo se tiene que basar en la inclusividad, tienes que ser inclusivo. Ya sé que no necesariamente vas a complacer a todo el mundo, ¿no? Pero sí tienes que tomar un poco en cuenta la opinión de las personas, sobre todo en sus cuestionamientos de fe. ¿Qué es lo que de verdad están buscando en su fe que de verdad ellos quieren saber, ¿no? Porque esas son preguntas esenciales que se tienen que responder, ¿no? Puedes seguir una formación, pero si no estás llevando o si no estás tomando en cuenta la necesidad de cuestionamiento de la persona en cuestión de fe, igual me parece que es como no es fértil, ¿no? No es un área fértil. Entonces esa es una. Y la otra es, pues, si vas a llevar un programa de formación, lo que está buscando sobre todo ahora la juventud es eso, precisamente, que la juventud está tan vinculada con la tecnología y la ciencia que están buscando más profundidad teológica, más profundidad de razón. Y yo creo que eso es lo que se necesita más en los grupos de formación. Muchísimas gracias, Dorothy, por habernos acompañado. Hemos tenido a Dorothy Ruiz Martínez, esta especialista de la NASA, madre de familia, catequista en su propia iglesia. Y no dejen de escribirnos a nuestra dirección caraacara@ewtn.com, caraacara@ewtn.com. Como siempre, nosotros necesitamos que eleven sus oraciones por nosotros para que el apostolado de EWTN siga continuando y también para que nos ayuden económicamente a mantener el esfuerzo que hace EWTN desde que la Madre Angélica nos pidiera: pónganos por favor entre su cuenta de gas y su cuenta de electricidad, porque el trabajo que hace la Iglesia es fundamental para la salvación del mundo y para salvar más almas. Gracias por habernos acompañado. Soy Alejandro Bermúdez. El Señor los bendiga y hasta el próximo Cara a Cara.